Nunca pensé que la amistad pudiera tener un precio, y mucho menos un precio de $5.000. Si alguien me lo hubiera dicho hace un año, que el hombre al que llamaba hermano, con quien crucé el desierto, con quien compartí las últimas gotas de agua y los últimos pedazos de pan, sería capaz de algo así, me habría reído en su cara. Pero hoy, mirando las paredes grises de este centro de detención, sé que aquí ya no hay nada de qué reírse. El precio de la amistad resultó sorprendentemente bajo, humillantemente pequeño, y lo único que me queda es la memoria de lo que fui y de cuánto confié. Lo conocí cuando tenía apenas 12 años, en las calles polvorientas de Guadalajara. Ambos éramos hijos de la pobreza, hijos de familias trabajadoras que apenas podían sobrevivir, y ya sabíamos que el futuro habría que arrancarlo con los dientes. Él era más fuerte, más rápido, sabía pelear, y yo sabía soñar. Me defendía de los muchachos más grandes, y yo le compartía los libros que encontraba en los contenedores de basura cerca de los colegios privados. Nuestra amistad parecía indestructible, como si una cadena invisible nos hubiera atado. Cuando en diciembre de 2009 decidimos cruzar la frontera, no hubo dudas. O los dos juntos, o ninguno. Recuerdo aquella noche. El desierto parecía infinito, el cielo lleno de estrellas y bajo nuestros pies solo piedras y tierra seca. Caminábamos en silencio, escuchando únicamente nuestra respiración. Cuando uno de los hombres del grupo cayó y no volvió a levantarse, él me sostuvo para que no me derrumbara. Cuando me corté el pie contra una roca y la sangre empapó mi calcetín, me cargó sobre su hombro para que no quedara atrás. Ese día, bajo el frío y la arena, hicimos un juramento. Nunca nos vamos a traicionar. Nunca nos vamos a traicionar. Pasaron los años. América nos recibió con frío y trabajos pesados. Juntos cargamos ladrillos, juntos dormimos en el suelo de un cuarto abarrotado que compartíamos con otros 5 inmigrantes. Cuando conocí a Carmen, la mujer que se convirtió en mi esposa y madre de mis hijos, él estuvo a mi lado. Cuando nació mi primer hijo, él fue el padrino. Bebimos cerveza a orillas del lago Travis y soñamos con el futuro. Él decía que sus hijos serían doctores. Yo soñaba que los míos serían ingenieros. Yo le creía cada palabra, porque compartíamos no solo pan y trabajo, sino también sueños. Y sin embargo, con el tiempo empecé a notar sombras entre líneas. Sus ojos se quedaban un poco más en mi casa de lo normal. Su sonrisa, cuando mis hijos lo abrazaban, parecía forzada. En aquel entonces no lo entendí. Era envidia, una semilla de resentimiento que un día terminaría por germinar. Yo seguía llamándolo hermano, incluso cuando los vecinos murmuraban: «Ten cuidado, no todos los amigos son realmente amigos». Ahora, sentado tras las rejas, pienso en esa cifra. 5.000. Suena como un insulto. 5.000 por mi vida, por mi familia, por todos mis años de sacrificio. Me pregunto, ¿qué lo empujó a hacerlo? ¿Avaricia? ¿Miedo? ¿Presión? Tal vez todo junto. Sé que ICE ofrecía recompensas por información y que los agentes sabían dónde apretar. Tal vez encontraron a su hermano. Tal vez amenazaron con revisar su negocio. Quizá él mismo llamó, creyendo que hacía lo correcto para su familia. Pero fuera lo que fuera, el resultado es el mismo. Mi vida destruida, sus manos manchadas. El precio de la amistad. Ahora sé que no es solo una frase bonita, sino la realidad que me toca vivir. Todo tiene un precio. Los documentos falsos, el silencio de un vecino y hasta la lealtad. Él decidió que mi precio eran 5.000. Pero yo sé una cosa. Cuando llegue la hora de pagar de verdad, entenderá que el precio de la traición es mucho más alto que cualquier recompensa. Y si piensa que la historia terminó con mi arresto, se equivoca. Porque yo también tengo cartas guardadas que él jamás ha visto. A veces la traición no llega de golpe como un rayo, sino que se desliza poco a poco como una sombra silenciosa. Durante semanas yo había sentido algo extraño en el aire, como si los días tuvieran un peso diferente, como si las palabras de mi amigo ya no tuvieran la misma calidez de antes. Era la misma voz, la misma sonrisa, pero había una grieta invisible que yo no quería ver. Ahora entiendo que esa sombra llevaba tiempo creciendo detrás de mí, esperándome en la esquina menos pensada.
Lo noté primero en su mirada. Antes me hablaba con los ojos, con esa complicidad que solo tienen los hermanos de la vida, los que comparten secretos y heridas. Pero en los últimos meses sus ojos se desviaban rápido, como si le incomodara sostener mi mirada demasiado tiempo. Cuando me felicitaba por algún logro, su sonrisa parecía calculada, más un gesto social que un sentimiento sincero. No quise darle importancia, porque cuando uno llama hermano a alguien, uno busca excusas antes que verdades dolorosas. Recuerdo un domingo en particular. Estábamos en mi casa, celebrando el cumpleaños de mi hija menor. Había globos en el patio, música, comida mexicana que todos disfrutaban. Él llegó con un regalo envuelto de prisa, y mientras todos reían, yo lo observé sentado en silencio, mirando cómo mi familia soplaba las velas. No era tristeza lo que vi en su rostro, era otra cosa. Una mezcla de nostalgia y rabia contenida. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío en medio de una fiesta. Poco después, empecé a notar sus ausencias. Antes era el primero en llegar cuando yo necesitaba ayuda, el que aparecía con una caja de herramientas, el que me acompañaba a resolver cualquier problema. Pero de repente empezó a tener excusas. El trabajo, el cansancio, los compromisos. Yo lo justificaba ante mi esposa. Está ocupado, ya sabes cómo es la vida aquí. Pero en el fondo, algo en mi pecho me decía que había más, que él estaba escondiendo algo que no quería compartir conmigo. Una noche, cuando terminábamos de cenar, mi esposa me dijo en voz baja: «Tu compadre se ve raro últimamente, ¿no lo notas?». Fingí no darle importancia, pero sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. Empecé a observarlo con más atención. Lo veía hablar por teléfono en la calle, con la voz baja, mirando hacia todos lados como si temiera ser escuchado. Cuando yo aparecía, colgaba de inmediato o cambiaba de tema. Esa sombra que ya me rodeaba comenzó a sentirse cada vez más cercana. La última señal la tuve en una conversación que parecía insignificante. Estábamos tomando cerveza después del trabajo y él, con una risa nerviosa, me preguntó: «¿Alguna vez has pensado qué pasaría si un día vinieran por ti?». Yo me reí, creyendo que era una broma pesada, y le contesté: «Tengo mis papeles, no me preocupa». Pero su mirada se endureció, y sin decir nada más, tomó un trago largo y cambió de tema. Esa pregunta me persiguió toda la noche como un presagio. Lo que yo no sabía en ese momento era que él ya había recibido la llamada. Un agente de ICE lo había buscado, ofreciéndole protección y $5,000 a cambio de información. Le habían insinuado que si no cooperaba, revisarían los papeles de su hermano menor, que aún vivía con miedo a ser deportado. Lo empujaron contra la pared de la forma más cruel. Traiciona a tu hermano de vida o arriesga a tu hermano de sangre. Y él eligió. La sombra de la traición ya estaba sobre mí, aunque yo todavía vivía en la ignorancia de quien cree que la lealtad es eterna. Esa sombra crecía cada vez que él bajaba la mirada, cada vez que su voz sonaba hueca, cada vez que se alejaba de lo que antes era nuestra hermandad. Y yo, ciego por la confianza, no vi que estaba a punto de perderlo todo. Lo que más duele no es el golpe, ni las esposas, ni el frío del metal en las muñecas. Lo que más duele es esa sombra que te abraza lentamente hasta que ya no puedes respirar. $5,000. Esa era la cifra. No eran millones, no era una fortuna que pudiera cambiar la historia de una familia entera. Era una cantidad pequeña en comparación con los sacrificios de toda una vida. Y sin embargo, esa cifra se convirtió en el precio de mi libertad, en la condena que me arrojó a estas paredes frías. Cada vez que lo pienso, me pregunto cómo pudo pesar tanto un número tan insignificante, cómo pudo él reducir 25 años de amistad, de sudor compartido, de promesas hechas bajo las estrellas, a un simple pago que cabe en un sobre. Lo supe después, claro. En aquel momento yo no entendía nada. Solo escuchaba rumores entre los demás detenidos, historias de recompensas, de vecinos que entregaban vecinos, de compañeros de trabajo que señalaban con el dedo a quienes habían compartido pan con ellos el día anterior. «La migra está pagando hasta 5,000 por información verificada», murmuraban en la celda. Yo quería pensar que eran exageraciones, historias inventadas para justificar traiciones, pero cuando escuché la cifra repetida una y otra vez,
Sentí que el corazón se me encogía, porque yo conocía a alguien que precisamente en ese tiempo hablaba de dinero, de problemas económicos, de deudas que lo ahogaban. Mi compadre, mi hermano de la vida. Recuerdo sus palabras en una conversación que ahora suena distinta en mi memoria. Uno hace lo que sea por la familia, aunque duela. Yo asentí entonces, pensando en el sacrificio diario que hacemos todos los inmigrantes. Ahora entiendo que me estaba confesando en clave que ya tenía en mente el precio de su decisión. $5.000. No sé si alguna vez has visto esa cantidad junta. No es tanto. Caben en un pequeño fajo de billetes, se gastan en un par de meses de renta en cualquier ciudad de Texas. No compran una casa, no aseguran un futuro, apenas cubren las cuentas atrasadas. Pero en su mente era suficiente para callar la conciencia, para justificar lo injustificable. Lo hago por mis hijos, habrá pensado. Lo hago para salvar a mi hermano. Puede que incluso se repitiera esa mentira hasta creerla. Lo que él no sabía es que yo también tenía mis oídos en la calle. Un conocido me contó que había visto a mi compadre en un café, reunido con un hombre trajeado, hablando en voz baja. No quise creerlo. Pensé que se trataba de un negocio cualquiera, algún contacto para conseguir trabajo. Pero después me enteré de que ICE estaba usando intermediarios, hombres que ofrecían dinero y protección a cambio de nombres, direcciones, horarios. Y la pieza encajó. Mi compadre había sido contactado, le habían ofrecido el trato y él no supo decir que no. Imagino ese momento, él sentado frente a un agente que le desliza un papel con una cifra escrita en tinta azul. 5.000. Imagino su respiración agitada, sus manos sudorosas, su mente recordando a su hermano, recordando sus cuentas pendientes. Y en ese instante, en vez de pensar en las veces que yo le salvé la vida, en vez de recordar la promesa que hicimos en el desierto, eligió la salida fácil. Eligió los 5.000. Hay quien dirá que no fue por dinero, que fue por miedo, que cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo. Pero yo no puedo perdonar que el precio de mi vida se haya reducido a esa cifra. No puedo aceptar que mi historia, mis hijos, mis sueños se midan en billetes manchados por la traición. Porque la verdad es que $5.000 no cambiaron su vida, pero sí destruyeron la mía. Lo más cruel es que, según supe más tarde, ni siquiera recibió el pago completo. El gobierno nunca paga todo lo que promete. Siempre encuentra un motivo para dar menos, para retrasar, para engañar. Puede que al final solo le dieran una parte. Puede que lo dejaran con las manos vacías. Pero a mí eso ya no me importa. Lo único que importa es que aceptó ponerle precio a mi amistad, y ese precio fue el más bajo de todos. $5.000. Ese fue el número que escribió nuestra condena. Ese fue el valor que él eligió para borrar años de hermandad. Ese fue el precio de la traición. Esa llamada cambió el curso de mi vida, aunque yo no la escuché en su momento. Fue él quien la atendió, en medio de la noche, con el teléfono temblando en sus manos y el sudor frío recorriéndole la frente. Más tarde, en el centro de detención, supe los detalles de aquel instante que marcó el principio del fin. Y me persigue la pregunta que nunca tendrá respuesta. ¿Qué habría pasado si hubiera colgado? Era un martes cualquiera, casi medianoche. Su familia dormía, la televisión apagada, el silencio de la casa solo roto por el zumbido del refrigerador. El teléfono vibró sobre la mesa y en la pantalla apareció un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo dentro de él, quizá la curiosidad, quizá el presentimiento, lo empujó a deslizar el dedo y acercarse el aparato al oído. La voz del otro lado no se presentó con formalidades. No era un vendedor ni un vecino equivocado. Era la voz seca de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Sabemos quién eres, sabemos dónde trabajas, sabemos que tu hermano no tiene papeles, y también sabemos que tu compadre vive en tu misma calle. Las palabras le helaron la sangre. Al principio intentó negar, tartamudear, fingir ignorancia, pero la voz no se detuvo. Podemos ayudarte. Podrías recibir hasta $5.000 y la seguridad de que tu familia nunca será molestada. O podemos revisar los archivos de tu hermano mañana mismo. La elección es tuya. Él se quedó en silencio, mordiéndose los labios,
mirando hacia la habitación donde dormía su esposa. La voz continuó. No necesitamos una decisión ahora. Solo escucha. Te volveremos a llamar. Y colgó. La línea quedó muerta. El zumbido del refrigerador volvió a llenar la cocina, pero para él ya nada era igual. Me lo imagino sentado en esa silla de madera, con la cabeza entre las manos. Me lo imagino convenciéndose de que todavía no había hecho nada malo, de que escuchar no significaba traicionar, pero en su corazón ya había abierto la puerta. La sombra de la que hablé antes entró por completo en su casa aquella noche. Los días siguientes, según supe después, fueron un infierno para él. La voz volvió a llamarlo 2 veces más. Le enviaron un mensaje de texto con un número de cuenta y la promesa de un pago inmediato. Le recordaron con una precisión escalofriante la hora a la que su hermano salía de trabajar y los lugares donde solía pasar. No era solo una oferta, era una amenaza disfrazada de negocio. Él empezó a vivir con miedo. Se despertaba a las 3 de la mañana, sudando, escuchando ruidos que no existían. Bebía más de lo normal, discutía con su esposa, y cuando yo lo saludaba en la calle, apenas me respondía con un gesto torpe. Yo lo veía distante, pero no sabía que en su bolsillo llevaba la tentación y el terror mezclados en cada vibración del teléfono. Lo que más me duele es que nunca me lo dijo. Pudo haber confiado en mí, pudo haberme contado lo que estaba pasando. Juntos habríamos buscado una salida, habríamos enfrentado ese chantaje hombro a hombro como tantas veces enfrentamos la vida. Pero eligió el silencio, eligió cargar solo con esa llamada y finalmente eligió rendirse. Esa llamada que él atendió cambió todo. No fue un simple timbre en la noche, fue la sentencia disfrazada de opción. Fue la semilla del veneno que terminaría por destruirnos a los dos. Porque no solo me condenó a mí con su decisión, también condenó su alma, su conciencia, su honor. La llamada que lo cambió todo sigue sonando en mi cabeza, como si la hubiera recibido yo mismo. Y aunque nunca la contesté, sus ecos me persiguen cada vez que cierro los ojos en esta celda helada. El amanecer de aquel viernes llegó con un silencio extraño, pesado, como si el aire mismo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Eran las 5:30 de la mañana cuando escuché el ruido inconfundible de motores al detenerse frente a mi casa. Me levanté pensando que eran los vecinos, pero cuando aparté la cortina, el corazón se me detuvo. Eran camionetas negras, sin placas visibles, con las luces encendidas iluminando toda la fachada. El primer pensamiento que tuve fue que algo malo había pasado en la calle. Pero cuando vi a los hombres bajar de las camionetas, con chalecos oscuros que llevaban las letras IC en blanco, comprendí que no venían por cualquiera. Venían por mí. Sentí un nudo en la garganta, el mismo que se siente cuando el destino te alcanza después de años de intentar esquivarlo. Todo lo que había construido en este país, cada sacrificio, cada noche sin dormir, estaba a punto de desmoronarse en cuestión de minutos. Los golpes en la puerta fueron tan fuertes que la casa entera tembló. Mi esposa se levantó sobresaltada. Los niños empezaron a llorar desde sus habitaciones. Yo traté de mantener la calma, aunque por dentro todo mi cuerpo ardía de miedo. Grité, «Ya voy, esperen un momento», mientras mis manos temblaban buscando los zapatos. El ruido de los radios portátiles afuera me confirmó que era una operación planeada. No un error ni una coincidencia. Ellos sabían exactamente a quién buscaban, y en ese instante, entre la confusión y el terror, mis ojos se desviaron hacia la ventana de enfrente. Allí estaba él, mi compadre, parado detrás de la cortina de su sala. Apenas visible, pero lo suficiente para reconocer su silueta. No gritó, no corrió, no se acercó para ayudar. Solo observaba en silencio como quien mira una obra de teatro desde su butaca. Fue en ese momento que lo supe, antes incluso de escuchar a los agentes pronunciar mi nombre. Supe que la traición había nacido al otro lado de esa ventana. Los golpes en la puerta se repitieron con más fuerza. «Inmigración, abra la puerta de inmediato». La voz era dura, definitiva. Mis hijos gritaban, mi esposa me miraba con los ojos abiertos de par en par, buscando en mí una explicación que yo no podía darle. Y yo, aún paralizado, seguía mirando esa sombra detrás del vidrio, esa figura que había compartido conmigo tantos años de vida,
y que ahora observaba mi caída con un silencio criminal. Las camionetas negras frente a la casa no eran solo vehículos. Eran el símbolo de que mi historia estaba a punto de quebrarse, de que el precio ya había sido pagado y de que yo era la mercancía que venían a recoger. Y todo, absolutamente todo, por $5.000. El estruendo de los golpes en la puerta seguía retumbando en mi pecho cuando mis ojos volvieron, casi por instinto, hacia la casa de enfrente. La cortina se movió apenas 1 centímetro, lo suficiente para dejar escapar una línea de luz amarillenta. Detrás, la silueta inconfundible de mi compadre. No era imaginación, lo vi, quieto, espiando la escena como si no tuviera nada que ver, como si no fuera él quien había encendido la chispa de este incendio. Por un segundo nuestras miradas se encontraron a través del vidrio. Él creyó que yo no lo notaría, pero yo sentí el impacto de sus ojos clavados en los míos. No había sorpresa en su rostro, tampoco miedo, solo esa frialdad que nunca antes le había visto. Esa fue la confirmación que necesitaba, más clara que cualquier palabra. Él sabía lo que estaba pasando y no movía un dedo para detenerlo. Dentro de mi casa, el caos se desataba. Mi esposa trataba de calmar a los niños, abrazándolos con desesperación. El más pequeño preguntaba entre sollozos, «¿Qué pasa, papi? ¿Por qué gritan afuera?» Yo quería responder, pero la voz se me quebraba. ¿Cómo explicarles que alguien a quien llamaban tío había decidido vendernos como si fuéramos mercancía? Los agentes volvieron a golpear la puerta, más fuerte que antes. Última advertencia, abra ahora o la derribamos. La madera vibró bajo los impactos y el eco de sus botas en el porche se mezclaba con el llanto de mis hijos. Sentí que me faltaba el aire, que el mundo se me cerraba encima. Y aún así, mi mirada regresaba una y otra vez hacia esa maldita cortina. ¿Qué esperaba ver? ¿Un gesto de arrepentimiento? ¿Una señal de que todo había sido un error? Nada de eso ocurrió. Él solo permanecía ahí, inmóvil, con la luz iluminándole medio rostro, observando cómo mi vida se desmoronaba. Entonces lo entendí todo. La llamada, los silencios, las evasivas de las últimas semanas. Esa sombra en su mirada que yo había intentado justificar 1000 veces. Era él, siempre fue él. El amigo de la infancia, el hermano del desierto, el padrino de mis hijos. El mismo que ahora, escondido tras una cortina, me señalaba con su silencio. La traición no siempre llega con palabras o con un arma en la mano. A veces basta con una mirada indiferente desde la ventana de enfrente para condenarte. Y esa imagen, más que los golpes en la puerta o los gritos de los agentes, fue la que me partió el alma en dos. Antes de que la puerta se abriera y mi vida cambiara para siempre, mi mente me arrastró, como un refugio desesperado, hacia los días lejanos de mi infancia en Guadalajara. Tal vez porque en ese momento, mientras los golpes afuera parecían derribar las paredes, necesitaba recordar quiénes éramos antes de que el dinero, el miedo y las promesas rotas nos convirtieran en enemigos. Lo conocí en las calles polvorientas de mi barrio, cuando ambos éramos apenas 2 niños sin zapatos y con los bolsillos vacíos. Yo cargaba con libros rotos que recogía de la basura de una escuela privada, convencido de que en esas páginas encontraría una salida. Él cargaba con las cicatrices de tantas peleas en la calle, siempre defendiendo lo poco que era suyo. Nos unió la miseria, pero también el hambre de algo más. La convicción de que no podíamos quedarnos atrapados en aquel rincón olvidado de México. Recuerdo las tardes en que jugábamos fútbol con una pelota vieja hecha de trapos, mientras nuestras madres gritaban desde las ventanas para que regresáramos a casa antes de que anocheciera. Recuerdo que cuando alguien intentaba arrebatarme mis libros, él aparecía con los puños cerrados, dispuesto a pelear contra quien fuera. Y también recuerdo cómo yo lo convencía de soñar, de imaginar un futuro distinto, hablándole de ciudades que solo conocía por las fotos desgastadas de revistas tiradas en la calle. Éramos distintos, pero nos necesitábamos. Él encontraba en mí una calma que lo alejaba de la violencia, y yo encontraba en él una fuerza que me protegía del mundo. Con el tiempo, esa unión se volvió inseparable. Decíamos a todos que éramos hermanos, aunque la sangre no nos uniera. Y en cierto sentido, lo éramos. Hermanos del hambre, hermanos de los golpes de la vida. Una vez, cuando teníamos 13 años,
un grupo de chicos mayores me rodeó en la esquina. Querían romper mis libros, burlándose de mí por creer que podía estudiar algún día. Él apareció de repente, con una piedra en la mano y la mirada encendida. No dudó un segundo, se lanzó contra ellos, gritándome que corriera. Aquella noche regresó a casa con el labio roto y los nudillos ensangrentados, pero sonriendo como si hubiera ganado una batalla. Me dijo: «Algún día, hermano, saldremos de aquí. Y cuando eso pase, nadie volverá a tratarnos como basura». Esa frase me quedó grabada para siempre. Fue la semilla de nuestro sueño. Dejar atrás Guadalajara, cruzar la frontera y conquistar una vida mejor. Lo creímos con toda el alma y lo repetimos tantas veces que terminó convirtiéndose en un juramento. Mientras los agentes golpeaban mi puerta aquella madrugada en Texas, yo todavía podía escuchar su voz de niño diciéndome eso. Y pensar que el mismo que juró proteger mis libros, mis sueños y mi vida, fue quien puso precio a mi cabeza. No hay noche que recuerde con tanta claridad como aquella en que cruzamos juntos la frontera. El desierto se extendía infinito frente a nosotros, iluminado apenas por la luna y un cielo saturado de estrellas. El aire era seco, áspero, y cada paso parecía arrancarnos un pedazo de vida. Caminábamos en silencio, rodeados de sombras que eran otros como nosotros, buscando lo mismo. Una oportunidad. Éramos jóvenes, casi ingenuos, pero sabíamos que ese viaje no era un juego. Las historias de los que no lograban llegar nos pesaban en el corazón. Cuando uno de los hombres de nuestro grupo cayó de rodillas y no pudo levantarse más, el guía lo dejó atrás sin mirar siquiera. Yo sentí que el mundo se desmoronaba. Mi compadre me tomó del brazo y me gritó: «No lo mires, sigue, no te detengas. Si caes, caemos los dos». Sus palabras fueron como un golpe que me devolvió la fuerza. Cerca de la medianoche, tropecé con una roca y me abrí el pie. La sangre empapó mi calcetín y pensé que ahí terminaba todo. El dolor era insoportable y el grupo avanzaba sin esperarnos. Entonces él se agachó, me cargó sobre su hombro y caminó así por kilómetros. Yo lloraba en silencio, no solo por el dolor, sino por la vergüenza de sentirme un peso. Pero él no se quejaba, solo repetía entre jadeos: «No voy a dejarte atrás, hermano, nunca». Cuando al fin descansamos bajo una duna, exhaustos, nos miramos a los ojos con la certeza de que ya no éramos solo amigos. Éramos hermanos de destino. Esa noche, bajo el cielo inmenso del desierto, hicimos un juramento que aún escucho retumbar en mi memoria. Nunca nos vamos a traicionar. Si uno cae, el otro lo levanta. Si uno triunfa, el otro también. Recuerdo que extendimos las manos, aún sucias de tierra, y las unimos con fuerza, como si aquel apretón fuera un contrato eterno. Las estrellas fueron testigos de nuestra promesa, y yo, ingenuo, pensé que ni el tiempo ni la distancia podrían romperla. Y sin embargo, años después, esas mismas estrellas me miraban desde el cielo de Texas cuando la traición llegó a mi puerta. El mismo hombre que me cargó sobre sus hombros, el mismo que juró no dejarme atrás, fue quien me vendió al mejor postor. $5,000 bastaron para borrar aquella noche, aquel pacto sagrado. El juramento bajo las estrellas del desierto debía ser eterno. Pero ahora entiendo que para algunos las promesas no son cadenas, sino simples palabras que se deshacen con el viento cuando llega la tentación. Aquel amanecer en Texas todavía vive en mi memoria como una mezcla de esperanza y miedo. Habíamos cruzado apenas unos días antes, con los pies aún llenos de ampollas y el cuerpo agotado. El desierto nos había dejado marcas invisibles, pero también la sensación de que lo peor ya había pasado. Qué equivocado estaba. Lo peor apenas comenzaba. Un hombre que conocimos en un albergue nos habló de trabajo en una obra en las afueras de Houston. No pagan mucho, pero es dinero seguro, y no hacen preguntas, nos dijo con una sonrisa cansada. No dudamos. Esa misma madrugada, con el estómago vacío y los ojos rojos de no dormir, nos presentamos frente a una bodega donde decenas de inmigrantes esperaban. Todos llevábamos la misma esperanza en la mirada: ser elegidos. Cuando el capataz salió, con un sombrero sudado y una lista en la mano, gritó nombres que no eran nuestros. Yo temblaba de miedo de que no nos llamara, pero al final señaló hacia nosotros y dijo: «Ustedes dos, síganme».
En ese instante sentí que el corazón me regresaba al pecho. El trabajo era brutal. Ladrillos, cemento, sol inclemente. Mis manos sangraban antes del mediodía y el calor me mareaba. Pensé en rendirme, pero cada vez que flaqueaba, él estaba a mi lado. Aguanta, hermano, aquí nadie regala nada. Esa frase se convirtió en nuestro mantra, y así, cargando ladrillos uno tras otro, fuimos aprendiendo que la vida del inmigrante se medía en callos y en silencio. Esa noche dormimos en el suelo de un cuarto que compartíamos con otros 6 hombres. El olor a sudor, la música baja de una radio vieja y la esperanza compartida de que el día siguiente sería igual de duro, pero también igual de necesario. Yo lo miré, tendido a mi lado, y le dije: «Lo lograremos, hermano. Este es el primer paso». Él me sonrió, y en ese instante no había traición en sus ojos, solo cansancio y la misma fe que me sostenía a mí. Ese fue nuestro primer día en la construcción, el inicio de una vida hecha de sacrificios. Nunca habría imaginado que el hombre que cargaba ladrillos a mi lado, que sudaba y sangraba igual que yo, terminaría siendo el mismo que pondría precio a mi caída. La ironía es cruel. Construimos paredes juntos, pero él fue quien abrió la puerta por donde entraron a destruirme. El sueño americano. ¿Cuántas veces escuché esas palabras en boca de otros inmigrantes, repetidas como un mantra, como si fueran una promesa grabada en las estrellas que cubrían las noches de Texas? Para mí no era una idea abstracta, era el motivo por el cual había dejado atrás a mi madre, a mi padre, a mis calles, a mi Guadalajara. Era la meta que justificaba cada lágrima, cada callo en mis manos y cada hora robada al sueño. Y durante un tiempo creí de verdad que lo estaba alcanzando. Los primeros años fueron un infierno, pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Dejamos de dormir en el suelo compartido con 6 hombres y logramos alquilar un pequeño apartamento, modesto pero nuestro. Recuerdo la primera noche en que cerré la puerta y supe que nadie más entraría a compartir ese espacio. Mi esposa puso un mantel barato sobre una mesa de segunda mano y sirvió frijoles con arroz como si fuera un banquete. Y yo lloré en silencio, porque aquel rincón era más que 4 paredes. Era un símbolo de que empezábamos a construir una vida digna. Conseguí un trabajo más estable en una empresa de construcción que pagaba mejor. Me levantaba a las 4:30 de la mañana para llegar a tiempo, y aunque el cansancio me partía la espalda, lo hacía con orgullo. Mis hijos empezaron a ir a la escuela, aprendiendo inglés más rápido de lo que yo podía seguirles el ritmo. Cada vez que los escuchaba leer en voz alta, sentía que todo el sacrificio valía la pena. Era como ver que mi sueño, aunque costoso, estaba echando raíces en esta tierra. Mi compadre estaba a mi lado en cada paso. Él también había conseguido estabilidad, un carro usado que presumía como si fuera un trofeo, una televisión grande que ocupaba la mitad de su sala. Brindábamos con cerveza los fines de semana, hablando de lo lejos que habíamos llegado. A veces se nos escapaba la risa, porque ninguno de los dos podía creer que aquellos niños de Guadalajara que jugaban con una pelota de trapo ahora trabajaban construyendo edificios que otros admiraban. Pero en medio de esa alegría, algo empezó a resquebrajarse. Yo me alegraba de cada logro suyo, pero no siempre recibía lo mismo de su parte. Cuando compré mi primera camioneta, usada pero en buen estado, lo noté. Me felicitó, sí, pero su sonrisa no era la misma. Había algo en sus ojos, una chispa de incomodidad que trataba de ocultar. Cuando mis hijos sacaron buenas notas en la escuela, él aplaudió, pero enseguida habló de cómo sus propios hijos merecían mejores oportunidades. El sueño americano se había convertido en una competencia silenciosa entre nosotros. Yo no lo veía así, pero él parecía contar cada uno de mis avances como si fueran golpes contra su orgullo. Lo entendí tarde, demasiado tarde. Porque mientras yo celebraba que habíamos sobrevivido y estábamos creciendo, él sentía que se quedaba atrás, y esa semilla de envidia se mezcló con la tentación de un dinero rápido, con las promesas envenenadas de los agentes que sabían dónde apretar. El sueño americano. Sí, lo alcancé por un tiempo, pero ese mismo sueño que tanto nos unió fue también la brecha que lo hizo mirarme ya no como hermano, sino como rival. Y esa rivalidad, disfrazada de amistad, fue el inicio de mi condena.
Recuerdo el día de mi boda con Carmen como uno de los más luminosos de mi vida. No teníamos lujos, ni vestidos caros, ni un salón elegante. Fue una ceremonia sencilla en una pequeña iglesia del barrio, con flores prestadas y música improvisada. Pero en mis ojos todo brillaba, porque a mi lado estaba la mujer que había decidido caminar conmigo en este país extraño, la que compartía mis sueños y mis miedos. Mi compadre estaba allí, como siempre. Se colocó a mi lado con el traje que apenas le quedaba, ajustando la corbata una y otra vez, como si quisiera aparentar más seguridad de la que realmente sentía. Fue mi testigo, mi hermano frente al altar, el que firmó los papeles con orgullo. Cuando el sacerdote pronunció el pueden besarse, él aplaudió más fuerte que nadie, con esa energía que siempre lo hacía destacar en cualquier reunión. Recuerdo la fiesta después de la ceremonia. Alquilamos un pequeño salón comunitario, lleno de risas y de niños corriendo entre las mesas. Sonaba la música norteña en un equipo viejo, y todos bailaban como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Carmen lucía radiante con un vestido sencillo, y yo no podía quitarle los ojos de encima. En cada mirada hacia ella sentía que mi vida, por fin, tenía dirección. Mi compadre, ya algo mareado de cerveza, me abrazó fuerte aquella noche. Hermano, nunca te voy a fallar. Tú eres mi sangre, aunque no compartamos apellido. Si algún día tienes problemas, yo estaré allí. Esas palabras me llegaron al corazón, porque lo creí. Creí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad, que habíamos dejado atrás la miseria de Guadalajara para empezar un camino nuevo, limpio, lleno de promesas. Pero ahora, al recordar esa escena, siento un nudo en el estómago. ¿De verdad lo decía en serio? ¿O ya entonces esas palabras eran solo un reflejo? ¿Una máscara que se ponía para no mostrar la sombra que crecía en su interior? No lo sé. Lo único cierto es que esa noche yo lo miraba con gratitud, convencido de que Dios me había regalado un hermano más allá de la sangre. La boda con Carmen marcó el inicio de mi familia, de mi hogar. Y también, sin que yo lo supiera, fue uno de los últimos momentos puros que compartí con él antes de que la envidia y el miedo se apoderaran de su corazón. Cada vez que cierro los ojos y escucho en mi memoria aquel aplauso fuerte, me duele imaginar que las mismas manos que celebraban mi amor serían las que años después señalarían mi puerta ante los agentes. Después de la boda, nuestras vidas parecían entrelazadas más que nunca. Yo había formado una familia con Carmen, pero él estaba presente en cada momento importante como si fuera parte inseparable de nuestro hogar. Mis hijos lo llamaban tío con naturalidad, y cuando nació mi primer hijo, no dudé en elegirlo como padrino. El día del bautizo lo vi con lágrimas en los ojos al cargar al niño en brazos, prometiendo cuidarlo y guiarlo como si fuera suyo. Las fiestas en mi casa siempre lo tenían como invitado de honor. Se sentaba en la mesa como un segundo padre para mis hijos, contándoles historias inventadas de héroes y batallas, mientras ellos lo escuchaban con fascinación. Carmen lo trataba con respeto, reconociendo lo que había significado para mí en el pasado. Era nuestro compadre, y en nuestra cultura esa palabra tiene un peso sagrado. No es solo un amigo, es familia, es confianza, es sangre simbólica. Yo lo veía compartir con mis hijos y pensaba que Dios me había bendecido 2 veces. Una con una familia propia y otra con un hermano elegido por la vida. Cuando nos reuníamos los domingos a comer carne asada, levantábamos las copas y repetíamos la misma frase. Aquí nadie está solo. Somos una sola familia. Era un ritual que parecía sellar nuestra unión, como si estuviéramos conjurando un destino que nos protegería de cualquier desgracia. Pero con el tiempo noté un brillo extraño en su mirada cada vez que mis hijos lo abrazaban más fuerte a mí que a él, o cuando Carmen hablaba orgullosa de mis logros en el trabajo. Era un destello fugaz, apenas perceptible, pero ahí estaba. La sombra de la comparación, la semilla de la envidia. Nunca lo mencioné, porque me negaba a creer que en el corazón de mi compadre pudiera germinar algo tan oscuro. Hoy entiendo que esa cercanía fue también el arma que después usaría contra mí. Nadie más conocía mis horarios, mis rutinas, los momentos en que estaba en casa o en el trabajo. Nadie más podía describir mi vida con tanto detalle como él. Y esa información, la que alguna vez compartí con confianza, terminó siendo la herramienta que entregó a los agentes
para señalarme como presa fácil. Ser padrino, ser compadre, significa cargar con la vida de otro en las manos. Yo le confié a mis hijos, a mi esposa, a mi propio destino. Y él tomó esa confianza y la convirtió en la daga más afilada. El recuerdo de mis hijos corriendo hacia él gritando, «Tío, me persigue», porque no saben que aquel hombre, al que amaban como a un segundo padre, fue quien abrió la puerta para arrancarles al primero. Nunca olvidaré el día en que descubrí que mi compadre había tomado algo más que mi confianza. Había tomado pruebas de mi vida. No lo supe en ese momento, pero más tarde me enteré de que una simple fotografía, capturada en silencio y enviada a la persona equivocada, se convirtió en la llave que abrió la puerta de mi caída. Una tarde cualquiera, después de un largo día en la obra, lo invité a cenar en casa. Carmen preparó arroz con pollo. Los niños corrían por el pasillo riendo, y él parecía el mismo de siempre, contando historias exageradas que hacían reír a todos. Pero en un instante, cuando me levanté a buscar más tortillas en la cocina, lo vi de reojo. Estaba sentado cerca de la mesa, con mi cartera en las manos, disimulando. No hice ruido. Me quedé quieto, observando. Vi cómo deslizó mi tarjeta de identificación falsa y mi dirección en un gesto rápido, como quien hojea un álbum familiar. Luego, en cuestión de segundos, sacó su teléfono del bolsillo y tomó una foto. El clic fue casi imperceptible, pero yo lo escuché. Al volver a la mesa, fingí que no había visto nada. Él sonrió con naturalidad, brindó conmigo y jugó con mis hijos como siempre. Pero dentro de mí algo se quebró. No dije nada porque me negaba a creer lo que había presenciado. Pensé que tal vez había malinterpretado, que era una coincidencia, que no podía ser que mi hermano del alma se atreviera a algo así. Días después entendí la verdad. Esa foto, la que tomó sin mi permiso, fue enviada a un contacto de IC. Era la prueba que necesitaban: mi nombre, mi dirección, mis documentos. Una imagen que para cualquiera no significaba nada, pero que en sus manos era suficiente para convertir mi vida en un expediente. Lo que más me duele no es la foto en sí, sino la frialdad del acto. Él lo hizo en mi propia casa, bajo mi techo, mientras mi esposa servía la cena y mis hijos reían. Lo hizo con la misma naturalidad con la que un hermano se sirve un plato en la mesa del otro. Esa traición, disfrazada de cotidianidad, fue más dolorosa que cualquier golpe o grito de los agentes. Ahora, cada vez que pienso en esa foto, la veo como un retrato oscuro de lo que se volvió nuestra amistad. Una imagen congelada, donde no aparezco yo, sino mi destino escrito en números y direcciones. La foto secreta no era solo una prueba, era la firma invisible de su traición. Las palabras tienen un peso extraño. Pueden salvarte o pueden condenarte. Y las que escuché aquella madrugada, mientras me arrastraban fuera de mi casa, me atravesaron como cuchillos invisibles. Uno de los agentes, un hombre alto de mirada helada, se inclinó hacia mí mientras me esposaba y dijo con un tono casi burlón: «Agradece a tu mejor amigo. Sin él, nunca habríamos encontrado la manera de llegar tan rápido». Al principio creí que era un truco, una estrategia para quebrarme, para que confesara lo que no tenía. Me reí nervioso, negando con la cabeza. Se equivocan, mi amigo jamás haría eso. Él es mi hermano. Pero el agente solo sonrió con un gesto cínico y apretó las esposas con más fuerza. Créeme, sabemos más de lo que imaginas. Hasta tenemos una foto que salió de su teléfono. En ese instante sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Una foto. Recordé aquel clic leve en la mesa de mi casa, aquel destello de sospecha que había decidido ignorar. La verdad me golpeó con toda su crudeza. No era una mentira, no era un truco. Mi hermano del alma había entregado mi vida en un archivo digital. Las palabras de la gente siguieron resonando mientras me empujaban hacia la camioneta. $5.000, ese fue tu precio. Qué barato resulta a veces comprar una amistad. Cada sílaba era como un latigazo que desgarraba todo lo que habíamos construido. Miré hacia la ventana de mi casa una última vez antes de que cerraran la puerta de la camioneta. Vi a mis hijos pegados al vidrio, llorando, y a mi esposa con el rostro desencajado. Quise gritarles que todo estaría bien, que volvería, pero mi voz no salió.
Solo las palabras de la gente seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco maligno. Lo más cruel no fue la traición en sí, sino la manera en que me enteré. No por su confesión, no por un enfrentamiento cara a cara, sino por las palabras frías de un desconocido que me redujo a un número en un informe y a un billete en manos ajenas. Esa madrugada comprendí que las palabras, cuando vienen cargadas de verdad, pueden cortar más hondo que cualquier cuchillo, y las que me regalaron los agentes se quedaron grabadas en mi piel como cicatrices invisibles que jamás desaparecerán. Mucho antes de las camionetas negras, de las esposas y de las palabras que me arrancaron el alma, hubo una noche tranquila en el lago Travis que ahora recuerdo como una mentira disfrazada de amistad. Fue un día caluroso de verano, cuando el trabajo en la construcción nos había dejado agotados y decidimos escapar un rato de la rutina. Cargamos una hielera con cervezas baratas, unos tacos envueltos en papel aluminio y manejamos hasta el lago. El sol caía lento sobre el agua, pintando el horizonte de naranja y rojo. Nos sentamos en la orilla, con los pies desnudos tocando la arena húmeda, y brindamos como dos hermanos que creían haber conquistado el mundo. ¿Recuerdas cuando dormíamos en el suelo en aquel cuarto lleno de desconocidos? Me dijo entre risas. Mira dónde estamos ahora. Yo sonreí, convencido de que compartíamos el mismo orgullo por lo que habíamos logrado. Bebimos varias cervezas y hablamos de todo. De nuestras familias en México, de los hijos que crecían demasiado rápido, de los sueños que aún nos quedaban por cumplir. Él hablaba de querer abrir un negocio propio, una pequeña compañía de construcción, y yo lo animaba como siempre. Lo lograremos, hermano, juntos como siempre. En su rostro se dibujó una sonrisa, pero había en sus ojos un destello que entonces no supe leer. En medio de la charla, su tono cambió de repente. Me miró fijamente y preguntó, ¿qué harías si un día tuvieras que escoger entre tu familia y un amigo? Yo me reí, pensando que era una de sus bromas filosóficas después de varias cervezas. No entiendo la pregunta, le respondí. Un amigo verdadero es familia, no hay que elegir. Él asintió en silencio, bajó la mirada y lanzó una piedra al agua. El eco de ese gesto me persigue hasta hoy. Esa noche parecía perfecta. El lago, las risas, la sensación de haber sobrevivido a tanto. Pero ahora la recuerdo como una despedida anticipada, como si en ese instante él ya estuviera negociando en su mente la traición que vendría. Yo hablaba de lealtad, de sueños compartidos, y él pensaba en llamadas secretas, en amenazas, en $5,000 que terminarían por sepultarlo todo. El lago Travis guarda mis risas y las suyas, pero también guarda el silencio incómodo de una pregunta que nunca debió existir. Y cada vez que cierro los ojos, no veo el reflejo del sol sobre el agua, sino la sombra de un hombre que ya había decidido vender mi destino mientras fingía ser mi hermano. Las traiciones no siempre llegan de golpe. A veces se disfrazan de gestos cotidianos, de risas compartidas y de miradas que parecen inocentes. Esa última noche juntos, antes de que todo se derrumbara, lo recuerdo sentado frente a mí, con una botella de cerveza en la mano y una sonrisa que en aquel momento me pareció sincera. Hoy sé que era la máscara de alguien que ya había decidido venderme. Estábamos en su patio, después de una larga semana en la obra. El olor a carne asada llenaba el aire, y nuestros hijos jugaban a las escondidas mientras nuestras esposas conversaban en la cocina. Él me pasó una botella helada y brindamos como siempre, por la vida, por los que llegamos lejos. Yo repetí el gesto sin imaginar que aquellas palabras eran huecas en su boca. La conversación comenzó ligera, hablando de fútbol, de viejos amigos en Guadalajara, de anécdotas de trabajo. Pero poco a poco el ambiente cambió. Lo vi más serio, con una risa nerviosa que no encajaba con sus historias. Hablaba demasiado rápido, como si quisiera llenar los silencios que lo delataban, y cuando nuestras miradas se cruzaban, apartaba los ojos con una rapidez inusual. En un momento sacó su teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Ese detalle me llamó la atención. Siempre había sido descuidado con su celular, pero esa noche lo protegía como si guardara en él un secreto peligroso. Yo traté de ignorar el mal presentimiento, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Ahora sé que probablemente esperaba un mensaje, una confirmación.
Tal vez el aviso de que su trato con los agentes estaba cerrado. Entre carcajadas forzadas me dijo: «Hermano, ¿te imaginas que un día vinieran por ti? ¿Qué harías?». Yo lo miré extrañado, pensando que era otra de sus bromas pesadas. Respondí con naturalidad: «No pasará, tengo todo en orden». Pero él insistió, con un brillo extraño en los ojos: «Uno nunca sabe, hermano. La vida da giros inesperados». Luego levantó la botella y bebió de golpe, como si quisiera borrar lo que acababa de decir. Esa sonrisa tras la cerveza fue el preludio de la tragedia. Era una sonrisa forzada, escondiendo la tensión de quien ya había tomado una decisión irreversible. Yo, ingenuo, la confundí con complicidad. Pensé que seguíamos siendo los mismos jóvenes que juraron bajo las estrellas del desierto no traicionarse jamás. No quise ver que, detrás de esa mueca, se escondía el miedo, la presión de los agentes y el cálculo frío de $5.000 que lo esperaban al otro lado del teléfono. Esa noche lo abracé antes de irme, como siempre. Él me dio una palmada en la espalda y me dijo: «Nos vemos mañana, hermano». Yo no sabía que ese mañana sería el comienzo del fin. Esa sonrisa tras la cerveza, que alguna vez interpreté como amistad, fue en realidad la despedida silenciosa de un hombre que ya había vendido mi destino. Y ahora, cada vez que cierro los ojos en esta celda, no escucho el tintinear de las botellas ni las risas de nuestros hijos, sino el eco de esa pregunta maldita y la sonrisa hipócrita que selló mi condena. El nombre lo escuché por primera vez dentro del centro de detención: Operación Aurora. Los agentes lo repetían como si fuera un código secreto, pero yo pronto entendí lo que significaba. Era el plan bajo el cual se habían organizado redadas masivas en varias ciudades, incluyendo la mía. Un operativo diseñado para cazar inmigrantes como si fuéramos presas marcadas en un calendario. Y lo más cruel, habían utilizado a gente como mi compadre para abrirles el camino. Me contaron que esa operación no era improvisada. Llevaban meses reuniendo información, infiltrándose en comunidades, buscando a quienes conocían nuestras rutinas, nuestras direcciones, nuestros horarios. Prometían dinero, protección o incluso papeles a cambio de traiciones. 5.000 por cabeza. Decían con frialdad, como si habláramos de ganado en una subasta. Mi compadre fue uno de esos nombres en la lista, uno de esos hombres que aceptaron ser las piezas del engranaje. Imagino el momento en que lo contactaron. Un agente con traje limpio, sentado frente a él en un café barato, deslizándole un sobre con fotos y cifras. «No tienes que hacer nada peligroso. Solo dinos cuándo está en casa, a qué hora sale, dónde trabaja. Nosotros haremos el resto, y tu familia estará a salvo. Además, hay una recompensa, fácil, rápido, sin riesgos». Esa es la manera en que seducen a los que dudan, pintando la traición como un acto de supervivencia. Lo que él no sabía, o quizás sí, y no le importó, era que Aurora no perdonaba a nadie, que incluso quienes colaboraban podían convertirse en objetivos si dejaban de ser útiles. Pero en aquel instante, cegado por el miedo a perder a su hermano y tentado por el dinero, eligió el camino más fácil. Mientras yo seguía creyendo en nuestra hermandad, él ya era parte de una maquinaria que solo entiende de cifras y expedientes. El operativo fue ejecutado con precisión militar. A la misma hora que tocaban a mi puerta, en otros barrios decenas de familias vivían la misma pesadilla. Golpes, gritos, niños llorando. Todo estaba calculado para sembrar terror, para mostrar fuerza, para recordarnos que nunca estamos a salvo. Y en cada informe interno, en cada carpeta que llevaba el sello de ICE, mi nombre estaba marcado gracias a la voz de aquel al que yo llamaba hermano. Operación Aurora no fue solo una redada, fue la prueba de que nuestras comunidades estaban infestadas de miedo y de desconfianza, de que podían convertir a los nuestros en informantes a cambio de un puñado de billetes. Y yo me convertí en una de esas estadísticas, en un número más en la lista. Pero aquí, en la oscuridad de esta celda, me aferro a una idea. Si la operación tenía un nombre brillante como Aurora, era porque ellos querían disfrazar de luz lo que en realidad era pura oscuridad. Y aunque mi compadre creyó que podía salvar a los suyos entregándome a mí, no tardará en descubrir que la sombra de esa traición también lo alcanzará a él.
Eran las 5:30 de la mañana cuando el estruendo de los golpes en la puerta sacudió toda la casa. El sonido era tan fuerte que por un instante pensé que un terremoto había derrumbado la fachada. Mi corazón comenzó a latir con violencia y antes de levantarme ya sabía lo que estaba ocurriendo. Habían venido por mí. Los gritos llegaron enseguida. «Inmigración, abra la puerta de inmediato». La voz retumbaba como un trueno en medio del amanecer. Mi esposa se incorporó sobresaltada, con el rostro desencajado, y corrió hacia la habitación de los niños. Ellos empezaron a llorar, confundidos por el ruido, abrazándose unos a otros con miedo. El más pequeño gritaba, «¡Papá, papá!», mientras yo intentaba ganar unos segundos, como si pudiera detener lo inevitable. Me acerqué a la puerta con las manos temblorosas. Cada golpe hacía vibrar la madera y el marco. Sentí que no era solo la entrada de mi casa lo que estaban destrozando, era la última barrera entre mi vida y el vacío. Miré alrededor, las fotos familiares colgadas en la pared, los juguetes tirados en el suelo, la mesa donde la noche anterior habíamos cenado arroz con frijoles. Todo eso estaba a punto de convertirse en un recuerdo, en una escena congelada que jamás volvería a repetirse. Traté de hablar, de ganar tiempo. «Esperen, ya voy, déjenme vestirme». Pero los golpes no se detuvieron. Uno de los agentes gritó con furia, «Abra ahora o la derribamos». En ese instante, mis hijos se aferraron a las piernas de su madre, que lloraba en silencio tratando de consolarlos. Yo sabía que no había salida. Con cada golpe, recordaba más claramente la mirada de mi compadre tras la cortina. Entendí que él ya había señalado esta dirección, que había descrito mis horarios con precisión, que había puesto precio a cada rincón de mi hogar. No era un error, no era una redada al azar. Venían directamente por mí y él había abierto la puerta invisible por la que ahora entraban a destruirme. Cuando finalmente giré la cerradura, la puerta se abrió con un empujón brutal. 4 agentes irrumpieron como una tormenta, con chalecos oscuros y armas en la cintura. Uno me sujetó del brazo con violencia, otro apartó a mi esposa que gritaba desesperada. Mis hijos lloraban a gritos, llamándome, y yo apenas pude voltear la cabeza para mirarlos. El frío del amanecer se mezcló con el frío del metal cuando las esposas cerraron mis muñecas. El reloj marcaba las 5:30 a.m., exactamente la hora que mi compadre había confirmado por teléfono en aquella conversación secreta. No era coincidencia, era la precisión de una traición calculada. Ese golpe en la puerta no solo derrumbó mi casa, derrumbó todo lo que alguna vez creí indestructible. La confianza, la amistad, la promesa de nunca traicionarnos. Y mientras me arrastraban hacia las camionetas negras, entendí que ese sonido quedaría grabado para siempre en mi memoria como la campanada que marcó el fin de mi vida anterior. El sonido seco de las esposas, cerrándose sobre mis muñecas, todavía me retumba en los huesos. Fue un clic breve, casi insignificante, pero en ese instante sentí que la vida se me escapaba. El frío del metal mordió mi piel y me atravesó hasta el alma, como si me recordara que ya no era un hombre libre, que de un momento a otro había dejado de ser padre, esposo, trabajador, amigo, para convertirme en un número más en sus registros. Los agentes me empujaron contra la pared, con la cara aplastada sobre el yeso áspero. Podía escuchar la respiración entrecortada de mi esposa detrás de mí, sus gritos ahogados y el llanto desgarrador de mis hijos que resonaba como un coro de desesperación. «Papá, no te vayas, papá». Sus voces eran cuchillos que se hundían en mi pecho. Intenté girar la cabeza para verlos, pero una mano pesada me sostuvo con violencia. «No lo mires, camina». El frío del metal se volvió aún más intenso cuando me sacaron al porche. La madrugada aún no se había despejado, y la humedad del aire se mezclaba con el sudor helado en mi frente. Vi las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas, como si toda la calle estuviera despierta para presenciar mi caída. Y en medio de esas luces, entre las sombras, lo volví a ver. Mi compadre, oculto detrás de su cortina, observando en silencio. No gritó, no se acercó, no trató de detener nada. Solo miraba, inmóvil, con esa frialdad que ya me resultaba insoportable. Fue como si sus ojos me dijeran, «Acepta tu destino, ya no hay vuelta atrás». Y yo, esposado,
Entendí que aquel frío en mis muñecas no era solo el de las cadenas, sino también el de la traición que había helado nuestra hermandad. Al empujarme hacia la camioneta, mis pies se arrastraban torpemente sobre el pavimento. El sonido de mis propios pasos, mezclado con el tintinear metálico de las esposas, se convirtió en una melodía macabra que todavía me acompaña en mis noches de encierro. Cada chasquido del metal me recordaba los ladrillos que alguna vez cargamos juntos en la construcción, las cervezas que brindamos como hermanos, las promesas de nunca dejarnos solos. Todo reducido a un par de argollas frías sujetando mis manos como si fueran propiedad de otro. Me subieron al vehículo con un empujón, y el portazo retumbó como el sello final de una condena. El interior olía a plástico y a miedo, a los restos invisibles de quienes habían estado allí antes que yo. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando grabar en mi mente la última imagen de mis hijos, pegados a la ventana, con las manos extendidas hacia mí. El frío del metal en las muñecas no era solo físico. Era el peso de una amistad rota, el precio de una traición disfrazada de necesidad. Era la prueba tangible de que $5,000 podían comprar cadenas para mí y silencio para él. Y en ese instante, con la frente apoyada contra el vidrio empañado de la camioneta, juré en silencio que si algún día salía de aquel infierno, ese mismo metal que ahora me sujetaba sería el testigo de mi verdad. El motor de la camioneta rugía mientras avanzábamos lentamente por la calle. A través de la ventanilla enrejada veía cómo las luces de mi vecindario se encendían una a una. Las cortinas se movían, las puertas se entreabrían. Los vecinos salían curiosos, algunos con batas de dormir, otros con tazas de café en la mano, como si todo esto fuera un espectáculo matutino que no querían perderse. La redada se había convertido en un circo, y yo era el animal exhibido en jaula. Los gritos de mis hijos todavía resonaban detrás de mí. Los agentes hablaban entre ellos con un tono frío, burocrático, como quien comenta el clima. Yo apenas podía respirar. Trataba de mantener la cabeza erguida, de no mostrar miedo, aunque por dentro me estaba desmoronando. Y entonces lo vi. Entre la multitud que se había reunido frente a las casas estaba él, mi compadre. No se escondía esta vez detrás de una cortina. Estaba allí, de pie, mezclado con los vecinos, fingiendo sorpresa, fingiendo ser uno más. Pero nuestros ojos se encontraron y en ese segundo el tiempo se detuvo. No había necesidad de palabras. Su mirada lo confesó todo. No había arrepentimiento en ella, tampoco orgullo. Solo una frialdad amarga, como si ya hubiera aceptado el precio de su decisión. Yo lo observaba con rabia y dolor, con la certeza de que aquel hombre, que una vez me cargó en el desierto para que no muriera, ahora me entregaba como mercancía a cambio de un puñado de billetes. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. No era el momento ni el lugar. Los agentes me empujaron hacia el fondo de la camioneta y cerraron la puerta con un golpe metálico. Pero antes de que la chapa encajara, alcancé a verlo levantar la barbilla. Apenas un gesto. No era una despedida. Era un recordatorio. Él estaba al otro lado de esta historia, y ya no éramos hermanos, sino enemigos. Los vecinos cuchicheaban, algunos se persignaban, otros miraban con indiferencia. Nadie entendía la verdad que ardía en mis venas. El verdadero traidor no estaba en la camioneta, estaba afuera, camuflado entre ellos, observando cómo se consumaba la obra que él mismo había iniciado. El traidor entre la multitud no gritaba, no huía, no pedía perdón. Se limitaba a mirar, como quien contempla el resultado de un trato sucio. Y yo, esposado, comprendí que aquella era la última vez que lo vería sin la máscara, desnudo en su traición. Ese rostro se me quedó grabado para siempre como un tatuaje en la memoria, porque entre todas las voces, las luces y el bullicio, lo único que importaba era esa mirada, la confirmación silenciosa de que mi vida había sido vendida y de que el hombre al que llamaba hermano ya no existía. El motor de la camioneta vibraba bajo mis pies, pero lo único que escuchaba eran los sollozos de mis hijos. Al girar la cabeza hacia atrás, alcancé a verlos pegados a la ventana de la casa, con las manos extendidas contra el vidrio, como si pudieran atravesarlo para alcanzarme.
Sus rostros empapados en lágrimas eran un puñal que me atravesaba una y otra vez, más cruel que las esposas, más duro que los empujones de los agentes. Mi hija mayor golpeaba el cristal con desesperación, gritando mi nombre hasta desgarrarse la garganta. El pequeño apenas entendía lo que pasaba, solo repetía entre llantos: «Papá, no te vayas, papá». Esa imagen me rompió en 1000 pedazos. No era solo el miedo de ver a su padre llevado como un criminal, era la traición de saber que alguien tan cercano a nosotros había sido el responsable. Los agentes me obligaron a agachar la cabeza para entrar en la camioneta, pero yo luchaba por mantener los ojos fijos en esa ventana. Quería grabar en mi memoria cada detalle: los pijamas arrugados, el cabello despeinado de mis hijos, los dedos pequeños resbalando por el vidrio, empañado por el llanto. Era la última vez que los veía en libertad y no sabía cuándo volvería a abrazarlos. Mi esposa apareció detrás de ellos, sosteniéndolos con los brazos mientras intentaba mantener la compostura. Sus lágrimas corrían silenciosas, pero en sus ojos había una fuerza que me gritaba que luchara, que no me rindiera. Ella sabía, como yo, que la traición no había venido de extraños, sino de alguien a quien habíamos dejado entrar en nuestra casa, en nuestra mesa, en nuestro corazón. El vehículo arrancó lentamente y la distancia comenzó a crecer entre nosotros. Los gritos se hicieron más débiles, los rostros más pequeños, hasta que solo quedaron siluetas tras el vidrio iluminado por las luces del amanecer. Sentí un vacío insoportable, como si me arrancaran los órganos del cuerpo uno por uno. El llanto de mis hijos quedó grabado en mi alma. Era el sonido de una infancia quebrada, de una inocencia robada por la codicia y el miedo de otro hombre. Ese fue el verdadero precio de la traición, no los $5,000 que él recibió, sino las lágrimas de los niños en la ventana, que jamás olvidaré. El traqueteo de la camioneta me sacudía de un lado a otro, pero mi mente se refugió en recuerdos que dolían y consolaban al mismo tiempo. Regresé a esos primeros años en Texas, cuando la vida era dura, pero la hermandad lo hacía todo soportable. Recordé los días de la construcción, los bloques de cemento, el sudor, las risas compartidas entre palas y ladrillos. Ahí, en medio del polvo y el cansancio, creímos haber forjado algo más fuerte que la sangre. Las jornadas empezaban antes del amanecer. Nos levantábamos con los ojos aún pegados de sueño, bebíamos café instantáneo y salíamos a enfrentar el calor brutal. El capataz gritaba órdenes sin mirarnos a la cara, como si fuéramos máquinas. Pero entre nosotros había una complicidad silenciosa. Él me ayudaba a cargar las vigas más pesadas. Yo le pasaba agua cuando el sol le quemaba la garganta. Nos salvábamos uno al otro en pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que eran la base de nuestra lealtad. Recuerdo un día en particular. Estábamos levantando un muro de concreto cuando un bloque se soltó de las manos de un novato y cayó directo hacia mí. No tuve tiempo de moverme. Fue él quien se lanzó, empujándome fuera del camino. El bloque se estrelló contra el suelo a centímetros de mi pie. Me quedé temblando, y él, entre risas, me dijo: «Te salvé otra vez, hermano. Me debes una cerveza». Esa frase quedó grabada como un recordatorio de que nuestras vidas estaban entrelazadas, como si una deuda eterna nos uniera. En esas obras aprendimos a sobrevivir, no solo al trabajo, sino también a la humillación. Cuando los capataces nos trataban como basura, cuando nos pagaban menos de lo prometido, nos mirábamos y sabíamos que teníamos que resistir. Nos dábamos fuerza con chistes, con canciones improvisadas, con promesas de que algún día tendríamos nuestro propio negocio, donde nadie nos explotaría. Yo le creí cada palabra. Las noches, después de esas jornadas interminables, eran de carne asada barata y cerveza compartida. Entre el humo de la parrilla repetíamos nuestro juramento: «Juntos, hermano, siempre juntos. Si uno cae, el otro lo levanta». Esas palabras eran mi refugio, la garantía de que no estaba solo en un país que parecía querer borrarme. Por eso duele tanto ahora, porque esa hermandad que nació en la construcción, bajo el sol despiadado y la explotación, se convirtió en el arma que me destruyó. Nadie conocía mis horarios mejor que él, nadie sabía mis rutinas con tanta precisión. Esa confianza que se forjó con sangre y sudor
fue lo que entregó en bandeja a los agentes. La hermandad en la construcción fue real, lo sé. No fue inventada, no fue fingida. Pero también sé que en algún momento se rompió, y lo que quedó de ella fue usado para sellar mi condena. Ese recuerdo, que debería darme fuerza, ahora me arde como una herida abierta que nunca cicatrizará. En la vida, la confianza es como un crédito invisible. La entregas esperando que el otro la pague con lealtad, con gestos pequeños que sostienen los años. Yo le di ese crédito a mi compadre desde el primer día en que lo conocí en Guadalajara, y lo renové una y otra vez durante toda nuestra vida en Estados Unidos. Nunca dudé de él. Nunca pedí garantías. Creí que nuestra hermandad era suficiente para asegurar que jamás me fallaría. Pero ahora entiendo que ese crédito se transformó en mi sentencia. En el centro de detención, los agentes hablaban entre sí como si yo no existiera. Este caso fue sencillo, la información vino de alguien muy cercano. Con datos así, no hay margen de error. Yo escuchaba esas palabras y sentía que me atravesaban como agujas. Porque ¿quién más podía conocer mis movimientos, mis horarios, los rincones de mi casa? Solo él. Nadie más. Mi confianza fue su herramienta. Cada vez que le abrí la puerta de mi hogar, cada vez que lo invité a la mesa, cada vez que le confié mis problemas, le estaba entregando datos que después usaría en mi contra. No necesitaba inventar nada. Bastaba con repetir a los agentes lo que yo mismo le había contado con ingenuidad. Ese crédito de confianza se extendía también a mi familia. Mis hijos lo abrazaban, le contaban secretos, lo llamaban tío con una inocencia que ahora me parte el alma. Mi esposa lo consideraba un hermano más, alguien en quien podía confiar para protegernos si yo faltaba. Esa fe que todos depositamos en él fue como firmar un cheque en blanco que terminó cobrando a nuestras espaldas. Lo más cruel es que la traición no vino envuelta en odio, ni siquiera en envidia pura. Vino disfrazada de necesidad, de supervivencia. Él se convenció de que lo hacía por su familia, de que el crédito que yo le había dado podía romperse porque había otro, más urgente, que pagar. La seguridad de su hermano, las cuentas que lo ahogaban. Pero en esa balanza torpe puso a mis hijos de un lado y a su miedo del otro, y eligió el miedo. Ahora, mientras espero noticias de un abogado que quizá nunca llegue, pienso en ese concepto. Crédito de confianza. Lo di todo sin pedir nada a cambio, convencido de que la hermandad no tenía precio. Y él lo cambió por $5,000 y la promesa vacía de protección de unos agentes que no conocen la palabra lealtad. La confianza, una vez rota, no se reconstruye. Mi crédito quedó en números rojos, y la deuda que dejó mi compadre no se paga con dinero. Se paga con lágrimas, con noches de insomnio, con la mirada de mis hijos buscando a su padre detrás de un vidrio frío. Esa es la factura final de una traición. El guardia abrió la puerta metálica con un chirrido que me heló la sangre. «Tienes 5 minutos», dijo con voz seca, como si estuviera hablando de un trámite cualquiera. 5 minutos. Eso era lo único que me concedían para abrazar a mi familia, para intentar explicar lo inexplicable, para decir adiós como si el tiempo pudiera comprimirse en un suspiro. Me llevaron a una sala pequeña, iluminada por un fluorescente que parpadeaba. Las paredes desnudas parecían acercarse más con cada segundo, y entonces la vi. Carmen, mi esposa, con los ojos rojos de tanto llorar, sosteniendo a nuestros hijos de la mano. Al verlos, el mundo se me vino encima. Corrí hacia ellos, arrastrando las cadenas, y los abracé con una fuerza desesperada, como si mis brazos pudieran detener el paso del destino. Los niños lloraban sin entender del todo lo que ocurría. «¿Cuándo vuelves, papá?», preguntó mi hija mayor, con la voz quebrada. No supe qué responder. Mi garganta estaba cerrada por un nudo imposible de tragar. Solo pude acariciarles el cabello y decir, «Pronto, mi amor, pronto». Una mentira piadosa, la única que podía darles en ese momento. Carmen me miraba fijo, sin soltar mi mano. Había rabia en sus ojos, pero no contra mí. Era rabia contra el sistema, contra la injusticia, contra el hombre que nos había traicionado. Se inclinó hacia mi oído y me susurró, «Sé quién fue, no tienes que decírmelo. Lo vi esa mañana,
Lo vi observando desde su ventana. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ella también lo había descubierto. La máscara de mi compadre había caído ante todos, aunque él siguiera fingiendo inocencia. El guardia tosió, recordándonos que el tiempo corría. Cada segundo era un golpe de martillo acercándome al final. Quise decir tantas cosas. Cómo resistir, cómo luchar, cómo no rendirse. Pero las palabras se me escapaban, inútiles ante el llanto de mis hijos y la desesperación de mi esposa. Así que solo repetí una y otra vez: los amo con toda mi alma. Cuando el guardia anunció que quedaba un minuto, sentí que me arrancaban el corazón. Besé las mejillas de mis hijos, 1, 2, 10 veces, como si pudiera almacenar esos besos para todas las noches de ausencia que vendrían. Abracé a Carmen con la fuerza de un náufrago aferrado a la última tabla en medio del mar. Luego las puertas se cerraron de golpe. El eco metálico me dejó solo, con el pecho vacío y las muñecas ardiendo bajo el peso de las esposas. 5 minutos. Eso fue todo lo que me permitieron para despedirme de la vida que había construido en 20 años. 5 minutos que nunca olvidaré, porque en ellos comprendí que la traición no solo me había condenado a mí, sino que había arrancado el futuro de mi familia. En el centro de detención los rumores vuelan como aves negras, pero hay verdades que llegan de golpe, con la precisión de una bala. Fue un abogado voluntario quien me mostró el papel que cambió todo. Lo deslizó sobre la mesa sin mirarme a los ojos, como si temiera la reacción. Cuando mis dedos temblorosos lo tomaron, vi una imagen que me heló la sangre. Mi identificación falsa, mi dirección escrita en un sobre, mi vida reducida a un archivo digital. Era una fotografía borrosa tomada con un celular en un ángulo improvisado. Reconocí de inmediato la mesa de mi casa, el mantel barato que Carmen ponía cada domingo, incluso el vaso de plástico azul que mi hijo usaba siempre. Esa foto no era solo un documento, era la prueba de que la traición había ocurrido bajo mi propio techo. El clic silencioso de aquella noche en que lo vi hurgando en mi cartera había sellado mi condena. El abogado habló, pero apenas lo escuché. Dijo que esa fotografía había sido entregada de manera anónima a los agentes, junto con un testimonio escrito que detallaba mis horarios de trabajo y los momentos en que estaba en casa. Cada línea de ese documento era una puñalada. Sale a las 6:00 am para la construcción. Regresa a las 6:30 p.m. Cena con su familia a las 7:00. Los domingos no trabaja. Nadie más podía conocer esos detalles con tanta precisión. Nadie excepto él. La foto había decidido mi destino mucho antes de que los agentes tocaran la puerta. No importaban mis años de sacrificio, ni mis hijos nacidos en esta tierra, ni las horas infinitas de trabajo que había entregado a este país. Todo quedó reducido a una imagen enviada desde el celular de quien llamaba hermano. Me quedé mirando esa foto como si pudiera quemarla con los ojos. La rabia me consumía, pero junto a ella había un dolor insoportable. Recordar que ese mismo teléfono había capturado risas de mis hijos, selfies de fiestas familiares, abrazos en el lago. El mismo dispositivo que guardaba recuerdos felices fue usado para entregarme como mercancía. Esa fotografía no era solo un papel en un expediente. Era un cuchillo afilado que cortaba la historia de mi vida en dos, antes y después de la traición. Comprendí que mi destino ya no lo decidían mis acciones, sino una imagen tomada a escondidas. Una prueba suficiente para que el sistema me arrancara de los brazos de mi familia. La fotografía que decide destinos no es solo un objeto. Es el retrato de la fragilidad humana, de cómo la confianza más profunda puede convertirse en el arma más letal. Y cada vez que cierro los ojos, la veo una y otra vez, no como evidencia legal, sino como la imagen definitiva del precio que tuvo mi amistad. $5,000 y una foto robada en la mesa de mi hogar. Creí que lo sabía todo, que la traición de mi compadre había sido una decisión fría motivada por dinero y miedo. Pero en la sala de reuniones del centro, cuando mi abogado me miró con seriedad y me entregó un expediente confidencial, descubrí que detrás de su gesto calculado había un secreto aún más oscuro. En las páginas leí que no fue solo el dinero lo que lo empujó. Aice había descubierto que su hermano menor
Aquel muchacho que aún vivía en la sombra de los papeles falsos estaba en la mira. Sentai. Tenían pruebas suficientes para detenerlo y le ofrecieron un trato. Entréganos a alguien más y tu hermano quedará en paz. Era un chantaje disfrazado de negociación, una cuerda al cuello de su familia. De pronto, todo encajó. Sus silencios prolongados, sus miradas evasivas, la pregunta extraña en el lago Travis sobre elegir entre la familia y un amigo. Él ya sabía lo que le pedían. Estaba atrapado en una encrucijada imposible. Salvar a su hermano de sangre o ser leal al hermano de la vida. Eligió lo primero. No quiero justificarlo, nada puede borrar el hecho de que me entregó, de que puso precio a mi vida. Pero al leer ese informe sentí una punzada distinta en el pecho. No era solo traición, era miedo, era la presión de un sistema diseñado para dividirnos, para enfrentarnos unos a otros. Él no me traicionó únicamente por dinero, sino porque lo tenían acorralado, y aún así pudo haberme hablado, pudo haber confiado en mí, y no lo hizo. Lo más cruel es que ni siquiera cumplió el objetivo que lo atormentaba. Días después supe que los agentes siguieron vigilando a su hermano, que el supuesto trato era una mentira más. Id nunca negocia, solo manipula. Mi compadre lo sacrificó todo, nuestra hermandad, mi familia, mi libertad, y aún así no logró proteger a los suyos. Ese era el secreto que él no conocía, que el sistema no perdona, que no hay lealtad posible con quienes ven en nosotros simples números. Mientras él creía salvar a su hermano, lo que realmente hizo fue condenarnos a ambos. Ahora, cuando lo imagino en su casa, con la conciencia destrozada, me pregunto si alguna vez comprenderá que su traición fue inútil, que el verdadero enemigo no era yo, sino la maquinaria que lo usó como peón y lo dejó vacío. El secreto que él no conocía no era mío, era suyo. Y ese secreto lo perseguirá toda la vida, más que los $5,000, más que la foto robada, más que mi mirada a través del vidrio de la camioneta. Porque no hay silencio que pueda enterrar la verdad. Vendió a un hermano para salvar a otro, y al final los perdió a ambos. Dicen que el silencio a veces es sabiduría, pero en mi historia, el silencio fue la daga más afilada. Durante semanas, mi compadre tuvo la oportunidad de hablarme, de contarme lo que estaba pasando, de confiar en mí como tantas veces lo hice yo con él. Pudo haberme dicho, hermano, me están presionando, me están amenazando con mi familia. Y juntos habríamos buscado una salida. Pero eligió callar. Y ese silencio costó más que cualquier palabra. Lo recuerdo en las últimas reuniones, cuando su risa sonaba forzada, cuando desviaba la mirada cada vez que nuestras esposas hablaban de los niños. Yo le preguntaba si todo iba bien, y él respondía con frases cortas. Sí, hermano, todo tranquilo. Mentía con la boca y callaba con los ojos. Su silencio era un muro que yo no supe derribar. Ahora entiendo que ese silencio tenía un precio. Le costó mi libertad, le costó la inocencia de mis hijos que me vieron salir esposado, le costó la dignidad de su propia familia, que algún día descubrirá la verdad. Porque los secretos nunca permanecen enterrados para siempre, y cuando la verdad salga a la luz, su silencio lo condenará más que cualquier grito. El precio del silencio también lo pago yo. Porque cada noche en esta celda me atormenta la pregunta, ¿y si hubiera insistido más? ¿Y si hubiera leído mejor sus señales? ¿Y si hubiera roto esa muralla de mutismo antes de que fuera demasiado tarde? El silencio no fue solo suyo, también fue mío, porque yo callé mis sospechas, yo preferí ignorar las sombras en sus gestos. El sistema sabe cómo usar ese silencio. Los agentes lo alimentaron, lo protegieron, lo llenaron de miedo para que no hablara conmigo. Convirtieron la falta de palabras en un arma más poderosa que cualquier pistola. Porque el silencio, cuando se elige mal, puede ser letal. Hoy sé que $5,000 no fueron el verdadero precio de la traición. El precio real fue el silencio, el suyo, el mío, el que se interpuso entre dos hombres que un día juraron no dejarse nunca. Ese vacío, esa ausencia de palabras, fue lo que me arrebató a mi familia y lo que lo marcó a él para siempre. El silencio tiene un eco que no se apaga, y aunque algún día pueda recuperar mi libertad, ese eco me seguirá recordando
que lo que destruyó mi vida no fue solo la codicia ni el miedo, sino el silencio cobarde de quien prefirió callar antes que luchar a mi lado. Hay momentos en la vida en los que ya no hay vuelta atrás, en los que cada paso te aleja para siempre de lo que fuiste. Ese instante llegó para mí la madrugada en que cerraron la puerta metálica de la celda detrás de mi espalda. El eco retumbó como una campanada final. Lo que había sido padre, esposo, trabajador, amigo, se transformó en detenido, en número de expediente, en caso pendiente de deportación. Me senté en la litera dura, con las muñecas aún marcadas por el frío del metal, y comprendí que la línea había sido cruzada. No había marcha atrás a la traición de mi compadre, ni a las lágrimas de mis hijos, ni al miedo en los ojos de mi esposa. Todo lo que había construido durante 20 años en este país se derrumbó en un solo día, y nada podría devolverlo. Pensé en él, en la sombra tras la cortina, en su mirada fría entre la multitud, en la fotografía robada en mi mesa. Me pregunté si dormía tranquilo, si los $5.000 que había recibido le servían para calmar su conciencia. Tal vez intentara convencerse de que lo hizo por su hermano, por su familia. Pero en el fondo, yo sé que ese dinero no podrá comprarle paz, porque hay decisiones que marcan un destino, y la suya lo condenó tanto como a mí. El punto de no retorno no fue mi arresto ni el sonido de las esposas. Fue mucho antes. Fue el clic de una cámara en mi propia casa. Fue el silencio cobarde en sus conversaciones. Fue el instante en que eligió salvarse él vendiéndome a mí. Desde ese momento ya no había camino de regreso para ninguno de los dos. Ahora, cada día en esta celda, siento que camino por un puente que solo avanza hacia adelante, sin posibilidad de girar. Sé que tal vez me deporten, que tal vez nunca vuelva a ver a mis hijos crecer en esta tierra. Pero también sé que él vive encerrado en una prisión invisible, condenado por su propio acto. Esa es la verdadera justicia. La mía es temporal. La suya es eterna. El punto de no retorno no es solo mío, también es suyo. Porque aunque algún día recupere mi libertad, aunque logre volver a empezar en otro lugar, nada podrá borrar la marca de su traición. Y él, aunque camine libre por las calles, cargará siempre con la cadena invisible que lo ata a ese instante en que vendió a su hermano por el precio más bajo. Ese es el destino que eligió. Ese es el final de nuestra historia. Dos hombres que juraron nunca traicionarse y que, al romper ese juramento, cruzaron juntos una línea que ya no se puede desandar.